El doctor Juan Gabriel Rodríguez Baltodano, pediatra, fue 21 años presidente de la Unión Médica Nacional. Él es nuestro invitado en esta ocasión. Bienvenido. Gracias, Camilo. Gracias por estar con nosotros en este programa de la Unión Médica Nacional. Cualquier cosa que yo pueda hablar en bien de los médicos, con todo gusto lo haré. Usted creció en San José y de niño hasta tuvo que vender candelas. Cuénteme un poco de esa historia, por favor. Bueno, es que yo nací en un pequeño pueblito en Pozo Azul de Avangares, en Guanacaste, y de ahí mi padre quiso que yo me viniera a estudiar la primaria en San José. Él era el maestro rural de la pequeña escuela de ahí y no quería tenerme a su cargo. Decía que me iba a maleducar. Entonces me mandó para San José, donde un tío, donde un hermano de él, sí, donde un tío que vivía en Barrio Quit. Ahí comencé yo la primaria en Barrio Quit, en la Escuela República de Nicaragua, con este tío. Posteriormente este tío se trasladó a Sagrada Familia y yo también me trasladé a Sagrada Familia. Hice primer grado, segundo grado en Barrio Quit y el tercero, cuarto, quinto y sexto grado estando en Sagrada Familia con el tío que lo que tenía era una fábrica de candelas. Para esos años, 1900, ¿qué era? Yo nací en el 38. 45, 46, por ahí. Sí, correcto. Antes de la revolución del 48. Antes de la revolución del 48, sí. Estaba ahí. Y el tío tenía una fábrica de candelas. Para esos años, San José solo tenía corriente eléctrica en el puro centro de San José. El resto, toda la periferia de San José, se alumbraban con candelas y cocinaban con anafres de carbón. Eso era como se cocinaba. Entonces yo chiquitillo, a esa edad, 9, 10 años, yo comencé a recorrer la periferia de San José, jalando una carretilla junto con un primo hermano, que era un año mayor que yo, hijo de mi tío, jalando una carretilla, dando de la vuelta a la periferia de San José, a pie, vendiendo candelas. Vendíamos candelas, unas veces las vendíamos, otras veces nomás las cambiábamos. ¿Por otras que habían salido malas? ¿O por qué? No, la cambiábamos a veces por un par de cebollas o por alguna cosa que llevara a la casa de algún condimento. ¿Cuál era el recorrido que hacía? Porque me llamó la atención en una entrevista que le hice en Radio Colombia, esa historia. Mire, salía de Sagrada Familia, nos íbamos hacia Atillo. Hay que recordar los Atillo. Los Atillos no existían, ¿o sí? Era una finca. Era el Atillo Central, nada más. Estaban el Atillo era la iglesia, 4 o 5 sobre esta carretera central, 4 o 5 cuadras, donde estaba estaba el servicio de transportes ahí. No recuerdo cómo era, porque se llama Los Plateados, era el servicio de transporte del cementerio, pero el de ahí yo no me acuerdo cómo se llamaba exactamente. Los Retana, era Retana, que luego los Retana son los que tienen los Retana son los ganaderos, ¿verdad? Los que tienen ganado, venta de carne. Los Retana era la agencia si no mal recuerdo, me parece que era Retana la empresa de transportes de ahí. Bueno, salíamos de Sagrada Familia, llegábamos a lo que hoy está un semáforo o el puro centro de la calle que comunica Atillo Centro con Barrio Cuba, y nos íbamos hacia Alajuelita. Muy cerca de ahí, de Alajuelita, entrábamos por una callecita que iba a dar a Paso Ancho. Entonces íbamos ahí de Sagrada Familia por Atillo a Paso Ancho, de Paso Ancho
bueno, a La Juelita, San Sebastián, Paso Ancho, Zapote, damos toda la vuelta y a dar a Tibás, Zapote, digamos, a dar a Tibás, San Pedro, íbamos a dar a Tibás, de Tibás bajábamos por Barrio México, íbamos a dar a Barrio México. ¿Todo eso a pie? Todo eso a pie, jalando una carretilla de candelas, sí señor, vendiendo candelas, efectivamente. ¿Y de Barrio México daba la vuelta? De Barrio México, bueno, estaban Rincón de Cubillos, Barrio Claret, Rincón de Cubillos, cementerios para coger la calle de Barrio Cuba y bajar por Barrio Cuba, otra vez a llegar a Sagrada Familia. Recorríamos Barrio Cuba. ¿Así hizo usted la escuela? Así hice yo la escuela, trabajando. ¿Y qué pasó después? Bueno, terminando, antes de terminar yo la primaria, mis padres se vinieron para San José, a Sagrada Familia también. Se vinieron a Sagrada Familia. Y ¿Usted se pasó con sus papás? Me pasé con mis papás, pero siempre fui a la Escuela República de Nicaragua, terminé el 6º grado en la Escuela República de Nicaragua. De ahí mi padre me fue a inscribir el liceo de moda en Costa Rica, el gran liceo del Liceo de Costa Rica. Mi padre fue al Liceo de Costa Rica a matricularme y no hay matrícula, no había cupo. Y entonces le recomendó una persona amiga del Liceo de Costa Rica, el director del Liceo de Costa Rica, que nombres no recuerdo en sí, ¿verdad? El director del Liceo de Costa Rica, ¿por qué no lo llevas? Porque era amigo de él, era conocido, ¿por qué no lo llevas a San Pedro? Vargas Calvo. Matricularlo en el Vargas Calvo y apenas tenga yo cupo, comiencen las clases, si yo tengo chance, me lo traigo para acá, te aviso. Está bien. Me fui a matricular al Vargas Calvo. Efectivamente, cuando tenía 15 días de estar asistiendo al Vargas Calvo, le llaman a mi padre, y mi padre feliz, que iba para el Liceo de Costa Rica. Y yo dije, no, ahí me quedo en el Vargas Calvo. Y ahí me quedé y ahí hice toda la secundaria en el Vargas Calvo. Mi padre para ese entonces trabajaba en el Hospital San Juan de Dios, en la oficina de asistencia o de control de asistencia. Esa oficina estaba al puro frente, divertido, yo me acuerdo bien, porque era época en que se usaban muchos sombreros, y entonces había ahí en la oficina donde llevaban el control de ingresos, había como una sombrillera, un sombrerero. Sí, un sombrerero. Todos los médicos llegaban, se quitaban el sombrero, ya dejaban el sombrero. Es decir, eso me queda a mí, lo recuerdo, porque es algo interesante. Hoy día uno ve algunas cosas, es decir, ingresar a un hospital con sombrero era un pecado, era un lugar santo, era sagrado, no se podía ingresar con sombrero, hay que quitarse el sombrero como cuando se va a la iglesia, ¿verdad? Y recuerdo esto, traigo así como nota, es que había otra cosa, y aprendí también de mi padre, uno no se puede ir a un restaurante a comer nunca sin camisa o con sombrero o con gorra. Hoy día uno ve todo el mundo comiendo con gorra, uno cualquier parte, los comensales todos están con gorra, y eran considerado un irrespeto el comer con la gorra. El que su papá trabajara ahí fue determinante para que usted estudiara medicina. Sí, efectivamente. Ahí fue, ya yo había oído de mi padre que quisiera que yo estudiara, no habían posibilidades económicas de que estudiara nada, pero cuando estaba en eso, mi padre dice, sí, yo quiero que usted estudie medicina. Y comenzó a inculcarme el deseo de estudiar medicina, y desde ahí, en 6º grado, fue el que hice con mi padre en Sagrada Familia. Desde 6º grado me incliné a estudiar medicina, o pensé o me inclinaban a estudiar medicina sin la más remota posibilidad de
de que yo pudiera financiarme, que mis padres pudieran financiarme la carrera o pagarme por estudiar. No existía la Facultad de Medicina en Costa Rica, había que irse a estudiar, y donde iban muchos de los médicos, a México o a Argentina, El Salvador. Argentina, El Salvador, ¿verdad? México era el gran grupo donde íbamos. Ahí mi padre, después de que yo terminé el sexto grado, que me fui a primer año de colegio, mi padre volvió a emigrar de San José, se fue siempre a trabajar como maestro rural a la zona sur. Se fue a la zona sur y trabajó como maestro rural en una finca, en Finca 9, en Palmar Sur. Era la zona de la bananera. La zona bananera, sí, correcto, la zona bananera. Era el gran auge de la bananera en el sur. Y él trabajó como maestro ahí. Cuando yo termino bachillerato, mi padre me llama y me dice, mira, quiero que trabajes de maestro rural un año, yo te sigo manteniendo este año y con lo que ganes de este año te vas a estudiar medicina. Entonces yo terminé mi bachillerato, me fui de maestro rural a Finca 9. ¿Fue maestro junto a él? No, él se trasladó a Golfito, a kilómetro 1 en Golfito, y yo me quedé como maestro rural en Finca 9. Que es Palmar Sur. En Palmar Sur, sí. Ahí trabajé un año y terminado ese año, con lo que hice yo, con todos los salarios, con todos los cheques de la bananera, que eran unos cheques perforados. Con esos cheques los cambié y me fui para México. Igual, mi padre no me podría sostener en México, sino que yo tendría que ir a ver cómo me sostenía, y efectivamente. Vamos a ir a un corte, regresamos con el doctor Juan Gabriel Rodríguez Baltodano. Él es toda una institución en la Unión Médica Nacional. Este es el espacio de la Unión Médica Nacional. Él fue 21 años presidente de este sindicato exclusivo de médicos de nuestro país. Ya casi volvemos. ...24 horas de atención en todo el país. Atención brindada con vocación, profesionalismo y dedicación. Solidaridad y pasión. Así son nuestros médicos. Confío en mi médico siempre. Los doctores nos atienden muy bien. Los médicos no son responsables de la crisis de la caja. El doctor Juan Gabriel Rodríguez Baltodano inició su vida en Pozo Azul, Avangares. Su papá era maestro rural, luego vivió en los barrios del sur, vendió candela siendo niño en todos los barrios de San José, estudió en el Liceo Vargas Calvo y fue maestro rural un año en Finca 9, Palmar Sur. Con el dinero de ese año se fue a estudiar medicina a México. Íbamos por ahí. Sí. Imagínese usted lo que es llegar a México, una ciudad enormemente grande, sin nunca haber salido del país, sin nunca tener nada, con el corazón a pescozadas, por no decir otra cosa, ¿verdad? Es decir, llega uno lleno de temores ante aquella mole de país, comienza uno a ver por las ventanas y era como ver tal vez 20 veces San José, con grandes temores, con escasos 17 años de edad, y llego ahí con unas notas, por dicha, bastante buenas del Liceo Vargas Calvo, pero el Liceo Vargas Calvo tenía notas en ese entonces, porque tiene historias se calificaba como deficiente, regular, bueno, muy bueno y excelentes, eran las notas.
con esas calificaciones llegué a hacer grandes colas a la universidad para meter mis papeles, a ver si me aceptaban en la autónoma. Muchos de los, es decir, para ingresar a la autónoma se necesitaban determinadas calificaciones de bachillerato, calificaciones que debían ser superiores a 8 para haber ingresado ahí. De lo contrario, muchos de los compañeros emigraban a Universidad de Puebla, sobre todo, pero bueno, con grandes temores si me da mi calificación o no me da. Hice un examen un test de capacidad, un test de, ¿qué? Más bien, un test psicológico. Me llaman de la universidad, que me daban mis notas y que el test psicológico me daba para estudiar cualquier profesión que yo quisiera. ¿Qué quiere? ¿Medicina? Y así me metí a medicina. ¿Pero cómo se mantuvo? Porque tenía dinero. Sin dinero, sí, con el dinero que me había llevado y además, pues trabajando en México. ¿En qué trabajó? Bueno, uno decía que trabajaba de enfermero. De enfermero es que uno se iba a trabajar a los hospitales a lavar vasenillas. ¿Ya? Eso es lo que uno hacía, a recoger ropa sucia, a lavar bidets, lavar vasenillas, bidet, lavar instrumentos. ¿Y le pagaban? Sí, pagaban, cómo no, con eso fue que me mantuve en mucho. Y con otra actividad que de casualidad hoy estaba comentando con otro colega que estudió en México, que él fue el que dijo, me dice, hombre, vender sangre. Sí, yo vendí sangre en México, uno vendía sangre en México, una bolsa de 500 gramos de sangre. ¿Cada cuánto? Y era un capital lo que le daban a uno por esa bolsa, ¿verdad? Y, es decir, un par de veces al año, cada vez que se vendía sangre, ¿verdad? Y después... ¿Cuántos años estuvo en México? Yo estuve 9 años en realidad. ¿Pudo venir en ese tiempo? Sí vine en un par de ocasiones, en un par de oportunidades vine. Algunas, bueno, vine por tierra en 2 oportunidades y por aire en 1 oportunidad. Sí. La carrera, termino la carrera, después de terminar la carrera, lo mandan a hacer servicio social, o bueno, a hacer servicio social. Muchos de los colegas internado. Muchos de los colegas se venían a Costa Rica a hacer internado. Eso es lo que por ahí hoy día he estado hablando de la confusión entre internado universitario e internado médico interno universitario y médico interno regular. El médico interno regular era el que ya había terminado la carrera y el médico interno universitario el que hacía durante su carrera el año de internado. Muchos vinieron a Costa Rica, yo no me vine a Costa Rica, yo hice internado en México y me tocó otra experiencia así un poco interesante porque pues en algunas circunstancias yo me había destacado como alumno sin que me salgan resplandores de muy estudioso. Me había destacado un maestro de esas cosas. Un examen de fisiología. Hacen un examen de fisiología, el primer examen de fisiología. Y comienza el profesor, el maestro, a hablar de los resultados. Fulano de tal, -5. Fulano de tal, me queda ver 3 puntos. Fulano de tal, me queda ver 2 puntos. Y cuando habían dictado, y eran aulas enormes, éramos 200 y resto, 225 alumnos en un aula. Y cuando habían dictado como unos 80, dictan mi nota, la primera nota aprobatoria. ¿No? Y no es que fuera aprobatoria, sí, que fuera enorme, pero era un 7. Pero pasó. Pero pasé, primera nota aprobatoria de todas las que habían dictado. Y entonces me destaqué, así, sobre todos. Todos los compañeros hicieron una gran bulla, gran raca, y el profesor me distinguió, me conoció. Para uno era un compromiso enorme que un maestro lo reconociera, porque tenía uno la obligación de ser bueno, o se lo llevaba. ¿Y él le ayudó de alguna manera? Bueno,
cuando yo termino la carrera, o cuando voy a ser internado, voy caminando por la calle un día, cuando para un Mercedes. En México los Mercedes-Benz son escasísimos. Para un Mercedes-Benz, el profesor me para y me dice: Tico, sí, profesor Aceves, sí, mire, usted no sabe de algunos que quieran ir a hacer, yo estoy de director en tal hospital, es un hospital nuevo, estaba abriendo, Hospital de Hacienda y Crédito Público. Era un hospital al cual iban solo trabajadores de Hacienda y Crédito Público. Era un trabajador de ricos, un hospital de ricos, ¿verdad? Y estoy de director de tal hospital, usted no cree, no me podría conseguir un grupo para que vaya. Le digo: sí, cómo no, maestro, yo se los consigo. Y me fui a conseguir el grupo, yo desde luego en primera instancia, y me fui a ser internado en el hospital conseguí todos los compañeros que iban a ser internados, y todos fueron llevados por mí a ese hospital. Daba la casualidad de que ese hospital pagaba 200 pesos mexicanos por mes, que era un montón de dinero. Ahí se acababan las Doctor, dificultades ¿y allá económicas hizo de uno. pediatría? No, yo hice el internado allá, vine a Costa Rica, después de hacer internado salí a hacer servicio social, después de hacer servicio social... ¿Lo hizo en México? En México, sí. Regresé de hacer servicio social y tenía que presentar examen de incorporación. Voy a presentar examen de incorporación y entonces hay 2 fechas. Yo terminé en diciembre y de diciembre a julio no había cupo para hacer el examen porque era un cupo limitado. Y entonces me quedo en julio. Entonces pido fecha para ir en julio a hacer el examen y me vine para Costa Rica en un diciembre. Y esa es su historia de esas cosas que yo le he contado y me dicen: no contes eso, animal. Yo me vine a Costa Rica sin ser médico. Ya había terminado la carrera y todo, pero no había presentado el examen de incorporación. Me vengo y andaba ahí por la avenida central, así con las manillas en la bolsa, y me encuentro otro colega que ya había terminado, que él había presentado, él se había tenido cupo para hacer en diciembre el examen, y se había venido a Costa Rica, y entonces me dice: ¿para dónde vas? Y yo: para ningún lado. Acompañarme ahí a la caja. La caja estaba ahí al costado del correo central, estaban las oficinas centrales de la caja, del correo central. Sí, está bien. Llegué, estaba la secretaria Ana Tapia, que era la secretaria omnipotente de la Caja Costarricense del Seguro Social. Ella era la que manejaba absolutamente todo en la caja, ¿verdad? Bueno, ya llega Ana Tapia, me presenta el compañero me presenta con Ana Tapia, le presento al doctor Rodríguez: mucho gusto, yo vengo por mi trabajo, así está bien, doctor, usted ya ven, doctor, ¿y usted no quiere trabajar? Si quiero trabajar. Bueno, tráigame una constancia del Colegio de Médicos de que usted puede trabajar. Me fui, al día siguiente regresé, y ¿qué constancia le voy a llevar del Colegio de Médicos si ni siquiera soy médico? Y le dije: doña Ana, dicen que no vaya a quemar a doña Ana, ¿verdad? Tampoco. Doña Ana, que dicen que si la caja me quiere dar trabajo, puedo trabajar. Bien, se quiere ir para... tenemos un médico allá en Siquirres, que tiene 4 o 5 años de estar pidiendo vacaciones, pero nunca pudo salir a vacaciones porque no hay quien lo sustituya. Se va para Siquirres. Sí, me voy para Siquirres. Y me fui para Siquirres a trabajar sin haber terminado la carrera. ¿Y a los 6 meses fue a hacer el examen? Llegué a Siquirres a trabajar, 1 mes de vacaciones. Después el doctor Blanco Arroyo, que era el de Siquirres, me dice que si me podía quedar otro mes porque quería seguir de vacaciones. Me quedo el otro mes.
Y me quedé los 2 meses, regresé a San José y Ana Tapia me ofreció trabajo en una clínica y me fui a trabajar a una clínica en San José. Y trabajé y no fui a hacer el examen. Fui un año después a hacer el examen de incorporación. Y que yo trabajé un año en Costa Rica sin haber... ¿Y se hizo pediatra aquí? Me hice pediatra en el Hospital México. El Hospital México tuvo una característica. Yo fui el primero, el Hospital México solo tuvo 3 graduaciones de pediatras. Yo fui el primer grupo. Y ese grupo se hizo, el doctor Robles Arias hizo el grupo ese de a dedo, buscando quién quería hacer residencia, pero él necesitaba médicos, no médicos recién salidos, que no supieran nada, sino médicos que ya estuvieran fogueados. Y entonces ese grupo lo comenzamos, un grupo de médicos que ya teníamos varios años de trabajar como médicos generales. Yo trabajando como médico general, que había regresado ya con el título y que seguí trabajando en una clínica. Fui a trabajar a una clínica, fui a otra clínica, estuve en Alajuela y hice presenté, se traslapa un poco ahí la historia porque yo presenté examen de incorporación a la Universidad de Costa Rica. Uno podía tener 2 chances, o presentaba examen de incorporación al Costa Rica o hacía internado. Yo hice el examen, pero al mismo tiempo me ofrecieron un trabajo como interno y entonces fui a hacer internado regular. Entonces trabajé como interno regular antes de trabajar. Después seguí trabajando. El doctor Juan Gabriel Rodríguez Baltodano fue 21 años presidente de la Unión Médica Nacional. Vamos a tener que hacer un segundo programa con él dentro de unas semanas, Dios primero, para que nos cuente su historia de vida como dirigente sindical. Muchas gracias por estar con nosotros. Muchas gracias. Ha sido un placer eso. Muchas gracias. Gracias al presidente de la Unión Médica Nacional, doctor Edwin Solano Alfaro, al gerente de la Unión Médica Nacional, licenciado Alexander Azofeifa Monge. Gracias a usted. Recuerde que este programa se transmite jueves a las 10 de la noche, viernes a las 6 de la mañana y a las 2 de la tarde. Recuerde que después de este programa viene El Loco de las Iglesias, un programa sobre templos, sobre iglesias católicas de nuestro país, y que le espero también en Radio Colombia de lunes a viernes a las 3 de la tarde en el programa Peloteando, 98.7 FM, y en Radio Centro a mediodía de lunes a viernes en 96.3 FM. Gracias por estar con nosotros, que esté muy bien.